Hay empresas que dominan tanto su mercado que parecen eternas, como si fueran parte del paisaje, como la Coca-Cola de las bebidas o la FIFA del fútbol. Pues durante casi un siglo, si hacías una foto, lo más probable es que dentro hubiera un carrete de Kodak. Y sin embargo, ese gigante acabó en bancarrota. A ver, si eres un chaval joven, probablemente no has oído hablar de Kodak, pero vamos, si ya tienes ciertos añitos, pues todos hemos oído hablar de Kodak y hoy vamos a analizar la historia de Kodak y cómo fue su paso de los cielos al infierno. Pero antes, Iker, déjame que te voy a contar una cosa importante para los oyentes y sobre todo para los vendedores. Porque si eres comercial y o vendedor, ya lo sabes, vender no va de suerte, va de método. Y en el Club de la Venta te damos justo eso, una formación online aplicada. Más de 20 formaciones, un curso nuevo cada mes, una comunidad de vendedores que te acompaña y retos mensuales y directos con casos concretos para que pases de una vez por todas de la teoría a la acción. Esta semana seguimos con dos nuevos cursos, marca personal y prospección avanzada. Ya sabes, si quieres trabajar estos y otros temas, pues lo tienes fácil. El Club de la Venta es el gimnasio de las ventas. Tenemos formación, comunidad y acción para comerciales que quieren marcar la diferencia. ¿Dónde lo puedes encontrar? Muy fácil, en el clubdelaventa.es. O sea que apúntate ya al gimnasio de las ventas, ponte cachas y a vender como loco, porque si no te vas al gimnasio no puedes vender o venderás mal, ¿eh? Ya lo sabes, vender mejor no es cuestión de suerte, es cuestión de método. ¡Arrancamos ¡Arrancamos motores! motores! Bienvenidos a los tendencieros industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera. Ven y únete, que la diversión nos espera. Bueno. La semana pasada hablábamos sobre sobre IKEA Ah. y su fundador Ingvar Kamprad, ¿eh? Una persona que con sus 5 añitos, con 5 años solo, empezó a vender cerillas y con el paso del tiempo logró montar el imperio que conocemos hoy en día, el IKEA que todos conocemos. Si quieres saber cómo lo consiguió, pues puedes buscarlo en tendenciosindustriales.com porque ahí está nuestro podcast, donde estás escuchando este también, en YouTube o en cualquier plataforma de podcasting. Pero ahora no, ¿eh? Espera que acabemos hoy y lo escuchas después. Y al igual que la semana pasada hablamos de una historia de éxito que hoy en día sigue siendo un éxito, hoy vamos a hablar de esa empresa que fue un éxito, tanto o más si cabe que IKEA, ¿vale? Kodak, pero que con el tiempo, después de controlar el 90% del mercado, se fue a la quiebra. Imagina tú, además, que esa empresa inventa una tecnología revolucionaria, pero al final del todo, esa misma tecnología que tú has inventado es la que te lleva a la ruina. Pues eso le pasó a Kodak. Es telita, ¿eh? O sea, una empresa que inventa el futuro, decide no apostar por él y cuando el futuro llega, cataclás, lo que tú has inventado se carga toda tu empresa. Y esa empresa es la empresa que se llamó, o que se llama Eastman Kodak Company, que durante décadas fue sinónimo de fotografía en todo el mundo. Y te hemos preguntado igual, ¿de dónde sale Kodak, Aitor? ¿Sabes de dónde sale la palabra Kodak? A ver, ¿de dónde? Porque lo he investigado. Pues no es ni acrónimo de nada. O sea, el señor inventor pues se dedicó y dijo, mira, la K me gusta, al rollo de nuestro amigo Elon que le gusta la X, a él le gustaba la K. Y empezó ahí con el Scrabble, no sé si alguna vez has jugado al Scrabble, Ujú. empezó ahí con su madre ahí, vamos a poner palabras. Y dije, pues mira, esta mola. Y así salió el nombre, macho. Señor, la empresa Kodak, le gustaban mucho las Ks y le puso 2 Ks. Pero Puso esto, dos. Iker, hoy, después de hoy, vamos a ver también que hay otra empresa que le gustan mucho las X y la verdad es que tiene muchas semejanzas a Kodak, ¿eh? No, bueno, ya lo iremos viendo e iremos asemejándonos. Lo que sí que es cierto, Iker, que joder, cuando éramos chavales, que no existían las cámaras digitales, todos hemos utilizado cámaras con carretes Kodak, ¿eh? De hecho, también
había la famosa frase del momento Kodak, ¿eh? Vamos a hacer el momento Kodak, ¿eh? Esa imagen, esa escena que queremos capturarla y una escena guay que la queremos capturar y guardar para siempre. Es que Kodak no era simplemente una empresa tecnológica, ¿no? O sea, era una institución en la industria. Al final había construido un imperio y lo creó todo alrededor de capturar esos recuerdos, ¿no? Ese momento Kodak que acabas de comentar. Y sin embargo, pues el imperio este acabó enfrentándose a una pregunta que muchas empresas de hoy en día pues evitan y tienen que hacérsela por narices. O sea, ¿qué pasa cuando el futuro amenaza tu modelo de negocio? Hoy en día tenemos el futuro ya aquí y a muchas empresas está amenazando su modelo de negocio. Y claro, si a Kodak, que no era una empresa cualquiera, que durante décadas era la fotografía, le pasó, pues a ti igual también te puede pasar, ¿eh? Espero, Iker, que este episodio nos dé pie o a las personas que nos escuchan les dé pie a reflexionar sobre este tema, ¿eh? Porque a veces pasa, ¿no? Y luego hay que decir también que Kodak es un icono, ¿no? Es un icono, pues como Albal, como Rumba, como el Post-it, ¿eh? Nadie dice el papelito ese que se pega para tomar nota, no, es el Post-it. Pues Kodak era lo mismo, ¿eh? A la fotografía, era el nombre, era... La fotografía no le llamaban fotografía, le llamaban Kodak directamente, ¿eh? Bueno, vamos sí que a empezar por el principio. Vamos a contextualizar, ¿vale? Porque la empresa Kodak la desarrolló George Eastman, ¿eh? Y anteriormente, pues las fotos eran muy complicadas de realizar, eran muy costosas y además el gestionar el revelado era muy complicado, ¿vale? Y entonces este hombre, George Eastman, pues tuvo una idea clave que fue simplificar todo el proceso este de la fotografía, tener cámaras que fueran fáciles de utilizar, inventó la película en rollo, ¿vale? Y el momento clave de todo esto, cuando todo esto empezó, fue el 4 de septiembre de 1888. O sea, fíjate que han pasado ya aquí más de 100 años, 140 casi Si la semana pasada aproximadamente. no sabemos restar ahí todo, está Pues menos. sumar tampoco. Pues sí, en ese día, el 4 de septiembre, fue cuando George Eastman registró el nombre de Kodak, ¿vale? Y hizo la primera patente de la primera cámara de rollo. Y luego hay que decir también que inventó también el eslogan "You press the button, we do the rest", ¿eh? Que esto lo que significaba es que tú solo tenías que ocuparte de sacar fotografías, nada más. Pues sí, pues sí. La primera cámara, la Kodak Number One que sacaron, no se parecía absolutamente nada a la cámara que conocemos hoy en día o las que conocimos tú y yo ahí todos en su momento tampoco. Era una caja de madera, en algunas películas se ven así, pequeña y marrón, sin visor, no podías mirar a través de ella para ver qué estaba sacando. No, tú echabas ahí a ojo, más o menos aquí y venga, ¡pum! Echabas la foto allí y un dato curioso que a mí me llamó la atención es que las primeras imágenes no eran cuadradas como podemos imaginarnos, ¿no? Hoy en día y siempre yo me las había imaginado redondas. Pues no, eran redondas, ni cuadradas ni rectangulares, eran redondas como el objetivo directamente. Eso es. Y lo bien que quedan, ¿eh? Las fotografías redondas, ¿eh? Esto es la leche. Pues sí, para LinkedIn iba a quedar de lujo ahí para... Lo que pasa es que esa foto igual salías un poco en un lado en vez de salir en el Ya, centro, en ya aquella sabes. época, porque no podías apuntar, pero bueno, ahí tenías tus primeras foticos, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? Lo más interesante de todo esto, Iker, no es que inventó la fotografía y ni tan siquiera el tema del papel fotográfico, ni todo el tema este, sino que lo realmente interesante de esto era el proceso, ¿vale? En aquella época tú te comprabas la cámara por $25, ¿vale? Esas primeras cámaras no eran baratas, ¿vale? Porque imagínate tú, $25 del año 1888, del año 2900, o sea, del año 1900 aproximadamente, $25 era una auténtica barbaridad. Y esa primera cámara venía precargada con película para hacer 100 fotografías, ¿vale? Entonces, tú cogías la cámara, hacías las 100 fotos y cuando terminabas de hacer estas 100 fotos, enviabas la cámara completa por correo a la fábrica que tenía Kodak en Rochester, le metías un billetico de $10 también, que también era otro dineral en aquella época. Es como si le metes hoy en día 1.000 euros, hay
un sobrecico con 1.000 euros o con 2 billetes de 500, ¿vale? Ahí vendría Hacienda y a ver, tendrías otro problema, pero bueno, en aquella época no había problemas con mandar $10 por correo. En la fábrica cogían el dinero, cogían la cámara, te revelaban las fotos, te volvían a recargar la cámara para otras 100 fotos y te devolvían la cámara con el carrete nuevo montado en la cámara y las 100 fotografías para que tú las pudieras ver en tu casita, ¿eh? O sea, ¿qué te parece? Joder, me parece la pera, porque yo las fotos primeras que me acuerdo que sacaba con los rollos de esos que comentas, Aitor, eran de 24 y de 36. Ya la de 36 era la pera limonera. Pues 100, pues la verdad es que es un lujo. Hoy en día 100 te la sacas en cualquier cosa con el móvil, pero en su momento 100 fotos eran muchas fotos. Sí, bueno, en cualquier caso también hay que tener en cuenta eso de los $10 de la época, que al cambio, pues no sé, igual eran 1.000 euros de hoy. Entonces te tenías que pensar muy bien cuándo le dabas a la foto a sacar, ¿eh? Lo malo que no te das cuenta hasta que acabas el carrete. Muchas veces, clac, clac, otra. Ostras, Pedrín, es un muy Bueno, peligroso fundir, más peligroso que el API de ChatGPT, eso. sí, tengo que decir, Iker, que yo alguna vez me pasó de gastar un carrete de 36 fotos y al día siguiente decir, ¿dónde hice yo las fotos? Qué raro que se ha gastado el carrete. Digo, no sé, algo había pasado aquella noche que no nos acordábamos de todas las fotos que De habíamos todas las hecho. fotos, ¿no? Y lo mejor de todo, que hasta cuando revelabas es cuando decías, ¡ostras, tú, Pedrín! Las risas que se habrán echado los que revelaban las Sí, sí, fotos, sí, sí. madre mía. Pues bueno, el amigo Eastman tenía muy claro que quería que las fotos pues, fueran para todo el mundo, ¿no? Y lanzó una de las frases publicitarias más famosas de la historia del marketing, la que has dicho tú, ¿no? You press the button and we do the rest. O sea, tú dedícate a sacar la puñetera foto que nosotros hacemos todos los demás. Entonces, pues bueno, si quería recordar las vacaciones, el cumpleaños, la comunión, si las había en su momento, pues claro, probablemente ese momento estaba ahí, ¡pa! En el carrete de Kodak. Eso es. Y lo que dices tú, como era una tecnología tan incipiente, tan nueva, pues claro, no te tenías que preocupar por nada, que eso era un avance increíble. Y esto fue así que entre el año 1900 y el 1990, la compañía Eastman Kodak Company dominó la fotografía mundial, y de hecho llegó a controlar hasta el 90% del mercado de película fotográfica en Estados Unidos y el 85% de mercado de las cámaras, ¿eh? O sea, tela marinera. Y esto, para hacer esto, tenía decenas de miles de empleados, tenía unas fábricas gigantes y una marca que era reconocida en todo el planeta. Y ya lo hemos dicho antes, que si alguien hacía una foto, lo más probable es que estuviera utilizando tecnología Kodak en ese proceso de la fotografía. Viene la cámara, viene el carrete, vienen los químicos que utilizaban para revelar esas fotografías. Ahí estaba Kodak dando soporte a todo ese proceso. Aquí te empiezas, ¿no?, a darte cuenta de por qué luego se cometieron errores. Porque claro, cuando tienes el 90% del mercado, los cambios acojonan. Y luego veremos. Bueno, ¿cómo consiguió este dominio absoluto? Pues con una estrategia muy fácil y que muchos aplican todavía hoy en día. El modelo cuchilla y hoja, o sea, el razor and blade, ¿no? Al final, ¿qué es esto tan fácil y tan difícil? Pues bueno, dice Kodak, si tengo todos los carretes del mundo, que son pues las hojas, no tengo por qué vender muy caras las cuchillas si me garantizo que todas las hojas me las van a comprar a mí, ¿no? Pues entonces hacía eso, vendía las cámaras, que era la maquinilla, la cuchilla, a precio de coste, más o menos, o sea, lo más baratas posibles para que todo el mundo tuviera alguna en casa. Y decía, ya, pero si quieres sacar fotos vas a tener que usar mi carrete y ahí es donde te voy a meter un galletón, que tampoco eran tan caros, pero el margen era muy potente. En eso y en los químicos que usaban pues las empresas estas que revelaban los carretes. Claro, una vez que comprabas la cámara de Kodak estabas atrapado ahí entre sus tentáculos comprando rollos de por vida. Sí. Un ejemplo que podemos tener actual similar a este, Iker, es el de las cafeteras de Nespresso, marca registrada. Los cartuchos de impresora. Las impresoras, Las que tú compras impresoras. la cafetera, te la venden muy baratita, la impresora te la venden muy baratita, pero luego cuando haces números de lo que te gastas en tinta y en cartuchos de café, en cápsulas de tinta y cartuchos de café, pues ya te cagas, ¿eh? Y dices Se tú, te va todo, sí. sí, sí, sí. Y si vamos, y bueno, y me voy a callar porque como mires la cuenta, si compras Nespresso,
y ves la cuenta de todo lo que te has gastado, son miles de euros al final del año. Telita marinera. Se te quitan las ganas del café, Te ¿no? quitan las ganas de comprar café en expreso, efectivamente. Y hay que decir, Iker, que lo que hemos dicho antes, que uno de los mayores inventos de Kodak no fue la fotografía ni el revelado, sino que fue generar o sacar a la luz esa necesidad a las personas de tener que fotografiar todo, de tener que guardar esas imágenes, ¿eh? Y entonces ellos hicieron una publicidad masiva para generar esa necesidad o sacar a relucir esa necesidad a las personas. Y entonces, claro, tú ya dices, hostia, que voy a una boda de mi hijo, a mi boda, a mi cumpleaños, las vacaciones, ostras, necesito tener recuerdos de ello. ¿Y cómo lo hago? Pues mediante el momento Kodak, ¿no? Entonces, eso fue el gran invento de Kodak realmente, crear esa necesidad en las personas y en los usuarios. Telita. Otro de las patas del éxito fue la integración vertical. ¿Qué decimos con integración vertical en este caso? Pues el control total. O sea, Kodak no dependía absolutamente de nadie. Controlaba toda la cadena de valor desde arriba hasta abajo, algo que no es muy habitual incluso hoy, aunque ya hay algunas empresas que lo hacen. Estos fabricaban su propio papel fotográfico, fabricaban sus propios químicos, gestionaban una red global de laboratorios para revelar esos carretes. Incluso producían su propia gelatina fotográfica, que es uno de los componentes claves de la película fotográfica. Claro, ¿el resultado cuál era? Pues una máquina industrial completamente integrada, que hacía muy difícil competir contra ellos, porque es que lo tenían absolutamente todo, de arriba a abajo. Mira, pues hablando, Iker, de integración vertical, se me ocurre también, o me estoy acordando también, de otra empresa que hace exactamente lo mismo o que ha estado haciendo exactamente lo mismo con una nueva tecnología. Y estoy hablando de Tesla y hablando del vehículo eléctrico también. Ya hemos hablado de Tesla en algún otro episodio, ¿no? Y lo que ha hecho ha sido exactamente lo mismo. Hay una integración vertical de todo el proceso de la fabricación del vehículo eléctrico. Y eso le ha permitido también tener un producto que la gente admira, que la gente quiere y a un precio súper competitivo. Entonces, al final, ahí ya vemos que hay semejanzas, entre diferentes empresas, ¿eh? En el momento Tesla, sí señor. Así es, así es. Pues otro icono también de los vehículos eléctricos, Tesla. Cuando hablan de un coche eléctrico, muchos no dicen coche eléctrico, dicen Tesla, ¿no? Pues igual. Igual, ahí vamos a poder utilizar la de You press the button, el de arrancar, and we do the rest con el coche autónomo. Déjate Pues que sí, total, cualquier total. día. Igual le copian hasta en eso. Momento Tesla. Bueno, ¿qué más cositas te cuento, Iker? Bueno, Porque en el año 1900, aquí Kodak pegó un cambio brutal en el mercado, ¿vale? Esto fue un punto crítico, ¿vale? Aquí fue cuando Kodak empezó a subir como la espuma hacia el éxito, porque fue cuando lanzaron la cámara Brownie, ¿eh? Esta cámara solo costaba $1, ¿vale? A día de hoy serían unos $35, ¿eh? bueno. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacía esta cámara? ¿Qué es lo que tenía? Pues que era una cámara súper económica que cualquier persona trabajadora podía comprársela para tomar fotos y que la podían utilizar hasta los niños, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que consiguió Kodak? Pues inundar el mundo con cámaras baratas, ¿vale? Esto es lo que decíamos antes, ¿no? De la estrategia cuchilla-hoja, ¿vale? Eh, inundar las cámaras baratas con el objetivo de asegurarse de que la gente hiciera fotos, millones y millones de fotos, ¿vale? Y el negocio iba a estar luego a posteriori cuando vendrían a sus laboratorios a revelar esas fotografías utilizando sus productos químicos. Pues muy bien, la verdad. Y otra de las patas importantes de los amigos de Kodak eran sus desarrollos. O sea, uno de los desarrollos importantes, el estándar de oro, la Kodak Chrome en 1935, pues empezaron a dominar el mercado profesional y artístico con este tipo de película, ¿no? La Kodak Chrome. Al final, ¿qué consiguieron? Consiguieron un color y una nitidez tan alta que no tuvieron rival durante años. Entonces, cualquier empresa que quería resaltar las imágenes, como podían ser pues, National Geographic, podían ser las películas de cine en Hollywood, la documentación científica de la NASA, pues todas estas que tenían una calidad tope de gama, utilizaban esta película.
Esto sí que era como el tema de las cámaras digitales, ¿no? Ultra high mega definition, ¿eh? Estaríamos hablando, pues esto era el top del revelado de fotografía analógica en aquella época. Y Kodak siguió dominando el mercado hasta el año 2000, ¿vale? Pero aquí viene la gran paradoja de la historia de Kodak, que es que en el año 1975, hace 51 años, exactamente, había un ingeniero llamado Steven Sasson en la empresa Kodak y construyó algo revolucionario. No te lo vas a creer, Iker, pero fue la primera cámara digital de la historia. Efectivamente, la inventó Kodak, ¿vale? Y te voy a dar un dato así, una curiosidad, ¿vale? Que esta primera cámara digital pesaba 4 kilos, tardaba 23 segundos en capturar la imagen y tenía la capacidad de 0,01 megapíxel por fotografía. Telita marina casi Pedazo de como, definición. como las fotos que sacamos hoy en día, que comprimidas ocupan, no sé, 5 megas, ¿eh? Tela marinera. Podíamos utilizar ahí, sacar ahí, no sé, un montón de fotos de aquella época. Y la idea era clara, que la fotografía se podía realizar sin películas, sin químicos y sin revelado. Esto era un pedazo de invento para la época. Claro, pero es jodido. O sea, has inventado ¿no? El negocio que puede hundir tu negocio teniendo el 90%. Es increíble que esto naciera dentro de Kodak, ¿eh? O sea, es una paradoja que la tecnología que acaba destruyendo el negocio la inventes tú mismo. Pero claro, yo empiezo a entender, porque es complicado teniendo un desarrollo del 90% del mercado, pues aventurarte a decir, me lo cargo todo y vamos a hacerlo, ¿no? De nuevo, redefinirlo de nuevo, pues es jodido. O sea, Tesla no, pues lo hemos visto en los fabricantes de automóvil, ¿no? No ha habido ninguno de los fabricantes clásicos de automóvil que ha dicho, a la mierda el vehículo de combustión y vamos a hacer un vehículo eléctrico. No. Entonces, claro, fueron años difíciles, del 75 al 2000, pues estuvieron ignorando su propio invento digital, ¿no? Y ahí está la clave del fracaso. O sea, porque el problema no era tecnológico. O sea, Kodak sí entendía la fotografía digital, de hecho lo había desarrollado. Tampoco era un problema económico porque tenía pasta a rebosar. El problema es que tenían el 90% del mercado y se sostenían sobre esos tres pilares: carretes, revelado y papel fotográfico. Y claro, con esta fotografía digital nos calzábamos todo el negocio y todo el ecosistema industrial. Entonces, cada foto digital que yo propiamente hacía, pues un carrete menos. Entonces, ostras, es difícil, ¿eh? Sí. Y sí, efecto tal, Iker, porque esto al final es la canibalización de tu propio negocio. Y luego encima, claro, tú piensas aquí el dilema que tenía Kodak, pues claro, si tenía miles o decenas de miles de empleados, igual de repente te sobran la gran mayoría de ellos. Entonces, ¿qué haces con ellos? Es que es un dilema muy jodido, ¿eh? Y claro, aquí puedes dar pueden ocurrir dos cosas. Apuestas por el futuro, pero claro, ese apostar por el futuro también te obliga a reconvertirte y a tomar muchas decisiones que son impopulares, ¿vale? O mantenerte en el proteger el presente, oye, no tomas ninguna decisión impopular, todo bien, pero claro, hasta que todo es demasiado tarde y te vas a tomar por saco. Y eso parece es lo que le pasó a Kodak. Es difícil, ¿eh? Yo me pongo en la piel ahí de tengo el mercado cubierto y de repente voy a sacar algo que me peta el mercado. Hay que tener dos narices para hacer eso, ¿eh? Y pues los amigos de Kodak no lo estuvieron. Y Bueno, aquí, claro, Iker, voy a meter otra cuña porque me estoy acordando de otra empresa que sí que ha hecho esto, y concretamente hablo de Adobe Photoshop, ¿eh? Que tenía un mercado grandísimo del tema de las fotografías y ha pasado a un modelo totalmente diferente de suscripción. Por el camino ha tenido que perder pasta, ha tenido que readaptarse, pero es que o hacía esto o seguramente estaríamos hablando del Kodak de la fotografía digital. pasa que esto es adelantarse, ¿eh? O sea, a mí ahí todo me parece incluso más difícil. He descubierto yo el negocio que me va a hundir. ¿Qué hago? ¿Me lo guardo en una cajita para que nadie lo sepa? ¿O, o arrancamos de cero? Porque al final es arrancar de Bueno, cero, ¿eh? es muy jodido, sí, es muy Es jodido. muy No me jodido, ¿eh? gustaría,
no me gustaría haber estado en el pellejo de los directivos de Kodak, la verdad. No, es difícil, es muy difícil, y claro. A partir de ese año, a partir del 2000, pues la historia de Kodak entra en una fase de crisis continua. Claro, la transición digital avanza más rápido de lo que la empresa puede adaptarse. O sea, empieza a ver que el negocio mengua, pero claro, y aún así, pues la revolución no llega sola, ¿no? Se van ajustando varios cambios tecnológicos que transforman completamente la fotografía. O sea, cámaras digitales cada vez más baratas. Claro, empieza el Internet. Que claro, se pueden mandar las fotos vía Internet, las redes sociales y pronto los smartphones. Ya es que ya no es solo la cámara, sino que el ecosistema encima te invita a que no sea enviar por carta, ¿no? La foto. Sí, sí. Me acuerdo yo, Iker, de las primeras cámaras digitales que tuve, o de la, bueno, no me acuerdo exactamente de la primera, pero yo creo que las fotos que sacaban tenían una calidad inferior a un megapíxel, si te descuidas, no recuerdo muy, pero eran muy básicas y hacían fotos muy sencillitas, pero para aquella época era limonera, lo que dices tú. No sé si te acuerdas tú de estas cámaras primeras digitales. Y luego, y Yo luego lo que... digitales no me acuerdo, Aitor. O Sí, sea, sí. me acuerdo de las de carrete, sí me acuerdo de algunas, digital no me acuerdo cuál fue la primera que tuve, Sí, la sí, sí, pues, verdad. bueno, carretes digitales, por supuesto que hemos hecho, ya hemos comentado antes. Sí, carretes muchos. Y la primera digital, pues no me acuerdo. O sea, creo que fue una tipo reflex, así, imitación a las míticas reflex de carrete. Y eso es lo que recuerdo. Era un Sí, tocho sí. bastante grande, ¿eh? Es la que yo No, no, recuerdo, pero no fue yo de las las, primeras. sí, yo las primeras que tuve digital era sencillita, compacta, pequeñita, eso tenía muy poquita calidad, eso sí, no tenía zoom, no tenía nada, Ya. pero bueno, ahí luego hasta lo que hemos llegado ahora de los teléfonos, ¿no? Y bueno, hay que decir que, Iker, que claro, ahí en el 2001 las ventas de película fotográfica, gracias al invento de las cámaras digitales, fue cuando empezó a desplomarse a partir del 2001. Y ese modelo que tenían ellos de vender la cámara barata para ganar luego en los carretes, pues empezó a dejar de funcionar el modelo de negocio ese. ¿eh? Y luego todo esto, pues ya en 2007 ya el derrumbe, si la caída era muy progresiva, pues ahí fue una caída abrupta, porque en 2007, no te acordarás, pero Apple lanzó su primer iPhone, ¿eh? Y este iPhone llevaba la cámara integrada, ¿vale? Entonces, este iPhone se cargó dos cosas a la vez, las cámaras analógicas e incluso se cargó gran parte del negocio de las cámaras digitales. Y esto ya le dio la puntilla a Kodak, le hizo la puntilla y ¡tas! ¿Por qué? Porque ya no hacía falta revelar las fotos, ya no hacía falta guardarlas en álbumes, ya se empezaba a guardar en el teléfono móvil o lo pasabas al ordenador a un disco duro y ya no necesitabas imprimir esas fotos, sino que para enseñárselas a alguien, sino que directamente se las enviabas por correo electrónico, las subías a las redes sociales y las almacenabas en la nube. Y todo este nuevo mundo, esta nueva tecnología, hizo que el negocio ese del carrete y el revelado, pues desapareciera. Telita, me acaba de venir a la cabeza, Hitor, la historia también de BlackBerry que he visto en Netflix o en una de estas he visto la historia. Creo que algún día tenemos que traerla también aquí porque es súper interesante y me imagino que sería por esa época también. Sí, del estilo. Hubo ahí una crisis importante con tanto cambio y ya en el 2011, pues los rumores de quiebra hacen ya que la acción de Kodak empiece a bajar así en picado, que es cuando Hitor vendió todas las acciones y se forró. El 90% bajó en solo un año. Y se lió parda. Claro, que la empresa empezó a perder pasta, estaba forrada, empezó a perder pasta y claro, lo que tuvo que hacer es empezar a vender sus patentes tecnológicas para tener liquidez. Gracias a Dios, había sido una empresa que había trabajado mucho el desarrollo de patentes y luego veremos que es parte de lo que le salvó. O sea que, Sí. claro, y ahora después de esta crisis y todo, lo hemos comentado un poco, pero se me hace análogo a todo el tema del vehículo, del automóvil de hoy en día, ¿no? De los motores de combustión. Claro, Totalmente. no he visto ni a Volkswagen, ni a BMW, ni a ninguno de estos jugársela con el motor eléctrico que estaba ahí. Las baterías estaban ahí, el motor eléctrico estaba ahí y nadie se ha tirado a la piscina, porque claro, tener el 80 o el 70 o el 50% del mercado, pues es goloso. Mm. Y claro,
hoy en día estamos cambiando también eso. El motor de combustión, ¿no? Está yendo hacia un vehículo eléctrico, ya es más importante las baterías, el software electrónica y menos el motor. Ostras, habría que dar una vuelta porque quizás estamos viendo otro de los momentos Kodak en el, ¿no? en el mundo del automóvil. A ver, yo, Iker, confío en que los fabricantes de automóviles le den la vuelta, aunque sí que tiene bastantes similitudes con lo que le pasó a Kodak, ¿eh? Con lo que le pasó a Kodak en los años 2000, ¿eh? Y sin embargo, está Tesla, que es lo mismo, el equivalente a Kodak en el año 1900, ¿eh? Pero al revés, ¿eh? Entonces, bueno, confío en que estos fabricantes tradicionales no les pase como a Kodak, que se van a la bancarrota y sean capaces de reaccionar. Bueno, seguimos, Iker, porque hemos dicho que Kodak estuvo casi en bancarrota, ¿vale? Bueno, estuvo casi no, se declaró en bancarrota el 19 de enero del 2012, ¿vale? Porque tenía deudas por 6.750 millones de dólares, ¿vale? Y, pues bueno, tuvo que estar una fase, en un proceso de reestructuración profunda, ¿vale? Y esto realmente, pues, fue un síntoma o un sinónimo de fracaso de Kodak, ¿no? Pero el hecho de estar en bancarrota no significó que desapareció, sino que, bueno, al final de todo, pues tuvieron que hacerle cirugía, corte por aquí, corte por allá, quitar esto, quitar lo otro, y al final, pues bueno, consiguió sobrevivir. Parte de esa cirugía, pues consistió en hacer lo que hemos comentado antes, empezar a vender los activos más valiosos que tenía, que era lo único que tenía, porque ya el carrete y las cámaras no valían, pero tenía un montón de patentes de fotografía digital. O sea, estos hicieron bien el trabajo, desarrollaron, hicieron las patentes, pero no las explotaron. Claro. Y fijaros la cantidad ¿no? de lo que valía, ¿no? Esas patentes, que tenía unas 1000 patentes, que las vendió en 2013 por 525 millones de dólares, ¿no? A un grupo de empresas totalmente desconocidos como puede ser Apple, Google y Facebook. Estos no perdieron coma, dijeron, ¡chtate! Estos son buenos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues comprar. Aquí les vino bien a los dos, porque al final, irónicamente, pues Kodak ayudó al ecosistema digital que había traspasado su negocio original, pero gracias a eso también, pues fue capaz de sobrevivir, como luego veremos. Vinieron aquí los tiburones de Silicon Valley, ¿eh? Y olieron sangre y fueron a por ella, vamos. Acabaron ahí de, venga, trae para aquí, Tal baratito, cual, baratito, que le eso. voy a sacar de aquí un rendimiento brutal. Sí, señor. Bueno, y luego hay que decir también, oye, que Kodak ha sobrevivido, y bueno, entre otras cosas, pues porque sigue haciendo, sigue habiendo cine digital, os quiero decir cine analógico, perdón. Sigue habiendo cine analógico con representantes como Quentin Tarantino, que siguen rodando en películas Kodak, ¿vale? O Christopher Nolan, ¿vale? Y al final, pues bueno, esto es como son cineastas como de culto, ¿no? Esto es como el vinilo, ¿no? Que, oye, no se venden mucho, pero a ver los haylos, ¿no? Y entonces, pues bueno, a algunos pues les gusta todavía el purismo de la película analógica, el color, la profundidad. Esto oímos también a mucha gente hablar de la fotografía digital. Nos dice, no, es que, claro, ahora le aplica unos filtros de IA, pero no es fotografía real, ¿no? El objetivo, no sé qué. Entonces, bueno, todavía hay gente, pero ya es muy de nicho, que le gusta el purismo, ¿no? Y ya pasan de la inteligencia artificial y pasan de otras cosas. Pues no, ese nicho todavía va a seguir estando ahí. Algunos frikis siempre va a haber. Mm. Entonces, el vinilo se escuchará. Yo escucho mejor el digital, lo siento mucho. Las películas también. Entonces, quizás es que por eso llevo gafas y, y uso auriculares. Pero bueno, pero no solo se ha reenfocado a este tipo de, ¿no? A este tipo de negocio, como pues el nicho de las películas analógicas, sino que también lo que hizo es enfocarse más bien al B2B, ¿no? O sea, Kodak se ha centrado en tecnologías de impresión industrial y pues ha reenfocado. En lugar de ir al público en masa, pues voy a la industria y se utilizan sus tecnologías en impresión comercial, en sistemas de impresión de alta velocidad. O sea, es un mercado mucho más pequeño que la fotografía de consumo, que vale para todos, pero claro, es un mercado bastante tecnológico, sofisticado y sigue siendo rentable. No es de masa, pero es un mercado pues que aprecia la calidad y que la paga. Sí. Y luego más cositas que tenemos, que también alguna cosita polémica también hay,
porque Kodak durante la pandemia del COVID-19, como ya hemos dicho, pues Kodak era fabricante de químicos y de productos farmacéuticos, ¿no? Entonces intentó pivotar hacia la fabricación de ingredientes farmacéuticos como especialista que son en químicos, ¿vale? Y para eso el gobierno estadounidense le dio un gran apoyo, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa con esto, no? Pues que este proyecto, pues al final, cuando te metes con temas políticos que te dan dinero, que no sé qué, pues generó mucha polémica y aparte que, bueno, hubo muchas dificultades regulatorias y al final, aunque se intentó meter en el mundo de la fabricación de ingredientes farmacéuticos, no llegó a consolidarse este negocio en la época del COVID. A río revuelto, Aitor, aquí hay muchas historias de Aquí todo, sí, mascarillas y de máquinas de mascarillas y de compro yo las mascarillas, efectivamente. A río revuelto ganan, no sé si ganancia de pescadores, pero de timadores por lo menos sí. Bueno, y luego está el efecto eso retro, ¿no? Pues como hay gente que gusta escuchar los vinilos, pues hay algunas personas que dicen, bueno, pues todo el mundo va en dirección digital, pues yo voy analógico porque soy un poco más friki, ¿no? Y bueno, pues hay una pequeña cultura de gente joven pues que está eso, pues haciendo un pequeño renacimiento de la fotografía analógica, ¿no? Y Kodak ha dicho, pues bueno, si os ponéis así, pues os saco algo, ¿no? Y ha sacado pues las películas icónicas como la Kodak Ektachrome. Y no es que sea un negocio gigantísimo, pero es un nicho muy rentable, ¿eh? Porque estos frikis están dispuestos a pagar lo que sea por tener algo analógico y algo que vaya en dirección contraria a todos los demás. Sí, sobre todo, pues también la nostalgia, ¿no? Es lo que aquí lleva La estas nostalgia cosas. puedes tener tú, Aitor, pero la gente joven lo que tiene es, yo, mi opinión personal, ¿eh? Dirección contraria. Todos son no, pues es mejor la analógica. Vale, pues ya está. Bueno, para ir acabando, Iker, lo que hemos visto es que Kodak sigue existiendo, pero claro, ya no es el Kodak que dominaba el 90% de la fotografía mundial. Hoy es simplemente pues, una empresa pequeñita, especializada, enfocada en estos nichos y que hemos comentado actualmente, ¿vale? Y también hemos visto que la historia de Eastman Kodak Company pues es un poco irónica, ¿no? Es la empresa que consiguió que millones de personas pudieran hacer fotos, ¿vale? ¿Cómo se dice esto? Popularizó la fotografía y resulta que terminó en la quiebra y al final lo que le salvó, lo que le ha salvado o lo que le ha seguido permanecer, permanecer en el mercado es algo que parecía obsoleto, ¿no? Es en este mundo dominado por los smartphones, las redes sociales y la fotografía digital, pues al final esos carretes analógicos son los que le han seguido permitir sobreviviendo a Kodak a un nivel de nicho y pequeñito, pero bueno, ahí sigue, a otro nivel. Es curioso, ¿eh? Que las películas clásicas y los rollos de carrete clásicos pues le estén dando de comer todavía a los amigos de Kodak. Es como si fuera aquí, ¿no? Un paso, ¿cómo se dice? La máquina del tiempo, ¿no? Ir al pasado, hay un momento. Pero bueno, más allá de la nostalgia, esta historia deja una reflexión incómoda para las empresas o profesionales de hoy en día, ¿eh? O Sí, sea, tienes que pararte a pensar un poco que lo que le ha pasado a Kodak, a ver si te puede pasar a ti. efectivamente, porque el Kodak, el problema no fue el no saber lo que venía, porque de hecho él inventó lo que venía, ellos inventaron el futuro, ¿vale? El problema fue que no apostaron por esta tecnología a tiempo. Y aquí ahora yo, tendencieros, os lanzo una pregunta, ¿vale? Porque es posible que a ti o en tu empresa pueda estar pasando algo parecido. Tienes un producto, una tecnología o un modelo de negocio que hoy funciona muy bien, pero es posible que el mercado esté empezando a cambiar. ¿Estás pensando en innovar de verdad o simplemente estás protegiendo el negocio de lo que te da dinero hoy en día? Porque muchas veces el riesgo no está en perder lo que ahora mismo tienes, el riesgo está en aferrarte tanto que no veas más allá de lo que tienes. Ahí está el peligro, en que digas, esto me da de comer hoy, pero ¿y mañana? Pues ahí os dejamos la pregunta. Y sin más, tendencieros, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayáis aprendido o
al menos os hayamos entretenido algo, os hayamos dado alguna anécdota para comentar ahí en esa charleta con los amigos. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.